Buenas tardes a todas y a todos, nuevamente acá en el programa Conversemos sobre Patrimonio Industrial, este día miércoles nuevamente, ¿cierto?, de 7 a 20 horas, desde el Museo del Limarí, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y también con la colaboración, importante colaboración de Amigos del Tren. Así que queremos saludarlos a todas, a todas nuevamente. Y hoy día, como todos los programas que hemos estado durante este mes, tenemos invitados de lujo, y hoy día tendremos un programa muy local, ¿cierto? En la provincia de Limarí trabajaremos con Diego y con Carol un pequeño trabajo de investigación que lleva muchos años, ellos nos van a explicar, ¿cierto? En realidad, un trabajo de investigación que han hecho, que se llama La Trocha que nos unió, que de alguna manera, ¿cierto? Voy a mostrar, está reflejado en este libro que ustedes pueden ver en este minuto, ¿cierto? La Trocha que nos unió, que es un trabajo de investigación. Así que queremos darle la bienvenida, pero antes decirle algunas noticias o algunas cosas y dar un poco la biografía de ellos. Carol Cabrera Castillo, ¿cierto? Y Diego Bugueño Salvo son profesores de Historia y Geografía de la Universidad de La Serena, de acá, de la región de Coquimbo. Y a lo largo de estas carreras, ¿cierto?, que ellos han tenido, han desarrollado diversas investigaciones, entre otros libros que han publicado, aquí tenemos otro más, que es justamente sobre el mineral de Tamaya. Y también han financiado estas investigaciones con proyectos, entre ellos, ¿cierto?, el Fondo Nacional de Desarrollo de la Cultura y las Artes, FONDAR, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y también ellos han realizado trabajos importantes en editoriales nacionales, desarrollando textos escolares y recursos digitales educativos para nivel básico y medio. Por último, ¿cierto? Tienen una página en internet que ustedes pueden visitar, que se llama www.elpirquén.cl, elpirquén.cl, donde comparten gratuitamente, ¿cierto?, información histórica sobre la región de Coquimbo y sobre estas temáticas, sobre estas temáticas que nos van a reunir hoy día. Así que, en términos generales, ¿cierto?, dejamos para que Diego y Carol nos cuenten un poco y hagan los primeros saludos a la audiencia que nos escucha hoy día, ¿cierto?, desde el Museo de Limarí y Amigos del Tren en este día miércoles. Bienvenidos, Carol, bienvenido, Diego. Gracias, Marco. Hola a todos los que nos están viendo. Gracias al Museo de Limarí, a Amigos del Tren, por invitarnos a esta conversación. Estamos muy contentos porque esta es una manera de entregarle a la comunidad parte de nuestra investigación. Bueno, yo me sumo a los saludos de Carol y agradecer también la instancia esta que nos permite comunicar al resto de las personas lo que hemos hecho durante todos estos años sobre nuestro terruño, que es la región de Coquimbo. Bueno, contarles también a quienes nos siguen y a quienes nos van a ver, porque estamos en las dos plataformas, en Amigos del Tren y también en YouTube del Museo de Limarí, que nos siguen y nos pueden seguir si es que se pierden algo de esto o quieren revisar ¿cómo se llama? Las presentaciones anteriores, también pueden ir a la página del Museo de Limarí o Amigos del Tren. Hoy día, ¿cierto?, nos reúne, hoy día somos localistas, porque hemos estado en la quinta región mayoritariamente durante las presentaciones y las conversaciones anteriores. Hemos estado en los Andes, hemos estado en Valparaíso, ¿cierto?, y hemos visto el patrimonio industrial y hemos hablado un poco del patrimonio industrial. Hoy día seguimos hablando de patrimonio industrial, quizás hoy día nos vamos al tema de la minería propiamente tal, siempre la minería está ligada al patrimonio industrial, y nos vamos también al mundo ferroviario, a un ramal, ¿cierto? No sé si llamarlo ramal, porque que después se transformó en ramal, ahí nos van a contar Diego y Carol un poco esta historia, pero nos sitúa en el territorio del Limarí, nos sitúa en Tongoy, nos sitúa en Tamaya y nos va a situar después, posteriormente, en la ciudad de Ovalle. Y vamos a hablar un poco del ferrocarril, ¿cierto? Y del mineral, ahí nos va a contar, ¿cierto? Si es mineral, cómo se llama esta mina que algunos dicen mina de Tamaya o el mineral de Tamaya. Ahí Diego y Carol nos van a contar, pero también de este ferrocarril, ¿cierto?, que se construyó para sacar los productos mineros, básicamente cobre, desde la mina o de la zona minera al puerto de Tongoy, que se construyó específicamente, ¿cierto?,
un puerto en Tongoy para poder, puerto y también fundición, para poder, ¿cierto?, exportar este cobre y nos van a contar algunas pequeñas cosas, entre ellos lo que aparece en el libro, ¿cierto?, que reiteramos, la trocha que nos unió, aparece, ¿cierto?, que la región, bueno, diría la provincia, en realidad, la provincia de Ovalle logró ser en el siglo XIX, ¿cierto?, uno de los mayores exportadores de cobre de Chile. Así que también es una historia interesante, a veces un poco olvidada, y Diego y Carol nos van a contar. Así que, sin más, Diego, Carol, les doy la palabra. Partamos un poco con el contexto, que nos puedan hacer este contexto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la trocha que nos unió? ¿Por qué trocha, además? Muchas gracias, Marco. Voy a compartir una presentación. ¿Qué es una trocha? ¿Dónde se puede? Primero, ¿qué es una trocha? La trocha es la separación que tiene la vía. En este caso, la vía férrea del ferrocarril desde Ovalle a Tongoy. Perfecto. Para nuestro caso, es una vía particular, porque es una vía que mide 1.6, que no es la que adquiere después el Estado, que es la métrica. Es decir, este pedacito que separa rieles y durmientes, los rieles cruzados por los durmientes, es la trocha. La distancia entre un riel y otro riel, eso es la trocha. Sí. ¿Por qué les pregunto esto? Porque para la gente que vive en Ovalle, para la gente que vive en la provincia y para la gente que vive en la región, ustedes lo deben saber más que yo, ¿cierto? Que en general Coquimbo tuvo ferrocarril y la trocha de Coquimbo hasta La Puntilla, ¿cierto?, era de 1676 milímetros. Como decía Carol, ¿cierto?, la trocha del ferrocarril de Tamaya era de 1060 y algo, 62 milímetros, y la trocha que finalmente se impuso, como decía Carol también, fue la métrica hasta La Calera, ¿no? Sí. Entonces, estos ferrocarriles no necesariamente eran compatibles unos con otros. Eso nos señala un poco Carol. Bueno. Son compatibles entre ellos por quien construye el ferrocarril. Ahora que avancemos en la presentación, se van a dar cuenta de por qué. Perfecto. Sí. ¿Voy a compartir? No. Vamos a compartir la presentación. Pero está deshabilitada la función de... Pero todavía no se ve. Ahí estamos en perfectas condiciones. Gracias. Sí. Ahí sí. Aquí tenemos la portada del libro, Diego y Carol. Y nosotros en la presentación lo que vamos a hacer es primero hablar de Tamaya, como contextualizar a la gente, porque entendemos que no todos los que están viendo son de la zona. Y también algunos de la zona tampoco, salen más o menos del cerro, pero no tienes como un conocimiento más acabado sobre como la historia del mineral. Después vamos a hablar del ferrocarril y por último vamos a hablar de las fuentes que utilizamos para armar toda nuestra investigación y finalmente el libro. Perfecto, tienes razón, Diego, en el sentido de que no toda la gente conoce este mineral y dónde estuvo ubicado y tampoco conoce la zona. Yo creo que eso pedagógicamente es tu formación, ¿no? Pedagógicamente es muy bueno, así que es un buen antecedente para la gente que nos está viendo y nos está escuchando también. Sí, lo primero que vamos a hacer es como ubicarnos en el tiempo y en el espacio. El tiempo, bueno, Tamaya se explota, se tiene registro que se explota de la época prehispánica. También pasó, bueno, después de la sucesiva época, también tenemos registro que hubo mano de obra esclava en Tamaya, gracias a las investigaciones de Monserrat. Ahora sabemos que había esclavos, pero nuestro tiempo de interés va del siglo XIX al siglo XX. Ese es el rango de tiempo que nosotros nos movemos para investigar sobre Tamaya. O sea, nosotros llegamos a Tamaya ya cuando está Urmeneta, no llegamos antes. Y de ahí empezamos a construir nuestra investigación. Sería bueno también explicarle quién fue José Tomás Urmeneta. A lo mejor a la gente, no toda la gente sabe la importancia que pudo haber tenido en esta historia que están contando. Sí, José Tomás Urmeneta fue como el principal poseedor de minas en Tamaya.
Sin embargo, no fue el único, habían hartos más propietarios, pero Urmeneta era el que concentraba la mayor cantidad de minas. De hecho, en la página del Pirquén, en la sección de ferrocarril, tenemos un documento donde tenemos el detalle de todas las propiedades mineras que conservaba Urmeneta a su muerte, de la testamentaria de Urmeneta. Y no eran pocas. Pero, sin embargo, el mineral era tan grande, tenía tantas labores, que Urmeneta no era el único que trabajaba ahí, había más, como la familia Valdivia, los Rivas, Bernardo del Solar en la etapa anterior, así que no era Diego, cuando aquí ya no estás dando ciertas luces, ¿no? O sea, pensando que uno es neófito en el tema, nos estás señalando de que Tamaya, de alguna manera, uno podría hablar que es un complejo, no es una sola mina, sino que es un conjunto de varias minas. Sí, Tamaya en sí es un yacimiento o un mineral, donde es como una amplia zona geográfica donde es posible encontrar algún recurso, en este caso metálico, que es el cobre. Pero dentro de ese espacio existen diferentes trabajos que a eso lo llamamos minas. No existe, nosotros revisamos los archivos notariales de Hondo Valle para ver si existía alguna mina que se llamara Tamaya, como para darle sustento a esa idea, y no encontramos ninguna. Nosotros revisamos un rango de tiempo de 1830, ya una etapa ya de decadencia que era 1890, y no había ninguna mina que se llamara Tamaya. Buen dato, o sea, no hay ninguna mina que se llame Tamaya. Perdón, Carol, Diego, esta explotación, ustedes decían que era anterior eventualmente, obviamente, al siglo XIX. ¿Tiene, dentro de lo que han revisado, hay antecedentes de explotación precolombina? Sí, sí las hay, pero como no es nuestro tema, no tenemos como a mano Pero hay información. ese contenido. Incluso perfecto, en algunas investigaciones dicen que tiene alguna conexión con el camino del Inca. Poco, pero la tiene, sobre todo cuando van por el interior. Es una conexión extraña que tiene. Estuvimos leyendo algunas cosas arqueológicas con anterioridad para otros trabajos y ahí hay una conexión, pero no a profundidad, porque como nosotros no somos expertos en el tema, no podemos ir más allá. Perfecto. Es para señalar, ¿cierto?, que la presencia del trabajo en cobre es anterior al mundo hispano, por decirlo de alguna manera. Es Sí, un poco eso. sí. Muchas gracias. Entonces ese ya es como nuestro marco temporal y ahora nuestro marco geográfico. Nosotros estamos ubicados en el siglo XIX, como hablamos, pero en este tiempo la división político-administrativa de Chile no era la que conocemos ahora. Nosotros ahí se dividía en provincia, departamento, subdelegación, distrito, que es diferente ahora a región, provincia, comuna. Entonces nosotros nos encontramos en el departamento de Ovalle. Nosotros aquí teníamos un mapa, que es un mapa de Alan Campbell, que es de 1853, que bueno, muestra un posible trazado de la vía, que ya más adelante vamos a hablar sobre este tema, pero muestra la capital del departamento, que era Ovalle, que también le da el nombre al departamento, muestra dónde están las minas, pues, si fijan dicen minas, no dicen mina, Tamaya dicen minas de Tamaya, la vía del ferrocarril y muestra dónde está Tongo. Para contextualizarnos, como en el relieve, tenemos esta otra imagen, donde se puede ver los cerros que cortan el paso del mineral hacia Tongoy. Y acá podemos ver cómo Tamaya en su ubicación espacial, que está a 20 kilómetros al noroeste de Ovalle, 40 kilómetros al sureste de Tongoy, 65 kilómetros al sur de Coquimbo y 65 kilómetros al sur de La Serena. Ese es como el espacio donde se mueve, donde está Tamaya. Ahora teníamos una vista desde el cerro, desde el llano del Talgüén, de un lugar que se llama Siberia, tiene ese nombre el lugar, y podemos ver, por ejemplo, acá está el Morro de San José, que es el punto más alto de Tamaya, que tiene alrededor de 1250 metros. De hecho, desde arriba uno puede ver el mar, y si va en día nublado puede ver las nubes desde arriba. Muy, muy bonito. Bueno, tenemos otras zonas como el Diablo Parado. Son muy interesantes los nombres que tienen para los topónimos en este lugar.
y no sé si se alcanza a ver, pero se ve como una línea que va por toda la medianía del cerro, y esa vendría siendo ya el camino del ferrocarril. Cuando nosotros empezamos, bueno, yo crecí en La Torre, un pueblito que está cerca de Ovalle, y desde chico escuché sobre el mineral. También con mi papá íbamos a un pueblo que se llama El Sauce, que está en el mineral, y desde chico, claro, fui escuchando este tema del mineral, de su historia, de sus leyendas también, porque tiene muchas leyendas. Pero no fue hasta que entramos a la universidad con Carol que empezamos a investigar, y a la primera fuente que recurrimos fueron a los censos. Y una curiosidad de los censos de esa época es que están mal sumados. Entonces nos dimos el trabajo de sumarlos todo de nuevo para la provincia de Coquimbo, y obtuvimos el detalle que ustedes están viendo en pantalla, y nos percatamos de un hecho curioso, que era que el departamento de Ovalle poseía una población muy superior al resto de departamentos, incluso superior al departamento de La Serena y el de Coquimbo, que son como los principales históricamente de la provincia, la actual región. Entonces bajamos un poquito, hicimos como un zoom, y vimos qué pasaba en Ovalle. Como hablamos anteriormente, el departamento estaba dividido en subdelegaciones. Entonces hicimos los gráficos, obtuvimos la información de los censos, comparamos los gráficos, y nos dimos cuenta de otra cosa también curiosa, que era que había una subdelegación rural, la 14 de Tamaya, que tenía más población en algún momento que Ovalle mismo. Y si se fijan, Ovalle son dos subdelegaciones, subdelegación 1 y la 2, y Tamaya era una sola. Entonces, Tamaya tenía más población que dos subdelegaciones de este departamento. Carol, Diego, Panulcillo tenía vocación también minera. ¿Qué otra subdelegación tenía vocación minera en este momento? Parece que esas dos nomás, ¿no? La vocación minera solamente Panulcillo y Tamaya. Y ahí está, eso explicaría de alguna manera el número de habitantes, ¿no? Sí, era una subdelegación importante, pero tenía características diferentes. Panulcillo era más como un amplio depósito de mineral de baja ley. En cambio, Tamaya era más pequeño, pero tenía mucho más ley. Entonces, eran diferentes, pero rivalizaban un poco en quién tenía mejor producción. De hecho, rivalizaban realmente. Hubo una disputa entre Urmeneta y los dueños de Panulcillo por la construcción de un ramal al mineral, que finalmente no se pudo construir porque Urmeneta dijo que no. Se opuso mediante carta, dijo que no quería un ramal, porque claro, iba a competir con lo que él tenía pensado. Bueno, entonces Tamaya era un centro importantísimo en cuanto a población, ya lo vimos con la cantidad de población que tuvo. Entonces, dentro del cerro encontramos varios sitios que a nosotros nos llamaron la atención. Primero, las placillas. Una placilla es un centro donde los mineros viven, que no necesariamente tiene relación con una mina. Es como es como un campamento minero, o sea, podríamos hacer un símil con un campamento minero, pero en este caso no necesariamente estaba aparejado con una mina. Y teníamos dos placillas, que era El Oro y San José. San José en este caso sí está aparejado a una mina, aquí tenemos una imagen. San José está en la parte alta de la imagen antigua, y después a su izquierda pueden ver la entrada actual de este foto del 2018, la actual. Se pueden hacer una idea de cómo eran las construcciones de esa época. Esta era una placilla que llegó a tener 2.000 habitantes o un poquito más. Y la otra placilla era El Oro, que era de las placillas fue la más importante, porque concentró alrededor de 2.500 personas. Y acá podemos ver una imagen ya de una etapa posterior, de 1906, donde ya el mineral está en decadencia. Pero se muestran las casas y el tipo de construcción. En este caso, aquí se ve adobe, pero también hay fotos de construcciones que tienen piedra principalmente, porque era el material más común para construir, o que estaba más disponible. Y también madera, pero madera ya era para la casa de los administrativos. ¿Los servicios, qué servicios tenían? Sí, tenía
ya en 1885 se instaló un registro civil, justo cuando se crearon, se instaló uno en Tamaya. De hecho, bueno, vamos a ver el cementerio. Aquí está, tenemos una imagen de uno de los libros de defunciones, porque además Tamaya tenía un cementerio. Tiene un cementerio que era parroquial y está a un costado del mismo pueblo. Ustedes se podrán hacer una idea de lo complicado que sería hacer una fosa para enterrar a alguien en pleno miral, pero había un cementerio. Pero de servicio, tiene todo tipo de servicios. Tiene verdulerías, tiene, lo que podríamos llamar ferreterías, se vende madera, se vende género, chinganas, sí, también. prostíbulos, tenemos de todo. De hecho, y lazaretos. No tenemos un hospital, pero tenemos 3 lazaretos, que dependen de los dueños de las minas. Pero es un pueblo completo. De nacimiento. Pregunta Diego Carol. Esta imagen que estamos viendo en este minuto de estas cruces, este cementerio en el oro, ¿no? En el oro, ¿eh? sí. ¿Existe? Sí, esa es la foto la foto de las cruces es de hace un año. Perfecto. O sea, cada vez queda menos, pero sí existen, y curiosamente, de todas las veces que hemos ido, siempre hay una flor en alguna de las tumbas. Debe ser los mismos pirquineros que van a dejar flores ahí. Perfecto. Interesante. O sea, se mantiene. Igual que la salitrera, que de alguna manera, obviamente, las salitreras han quedado, los cementerios, los lugares donde enterraron los cuerpos, ¿cierto? Quedaron vacíos y en algunos casos han sido, ¿cierto? Violentados, ¿no? Pero bueno, en algunos lugares todavía los cementerios quedan en las salitreras en el norte de Chile, más al norte donde Aquí estamos la ahora. sensación de que el cementerio ha perdido por el paso del tiempo. Lo que se mantiene son las que son cruces de fierro, hay alguna reja de fierro que cubre alguna tumba, pero el resto que era de madera, la cruz ya no existe. Sí, hace unos 10 años fuimos al cerro y había una cruz de una señora que se llama Amanda Bar, pero la última vez que fuimos ya no estaba. Tiene que ver con alguna de las lluvias, se puede haber ido cerro abajo. Claro, interesante. Algo relevante del oro es su nombre. De hecho, hay mucha gente que cree que de Tamaya se sacaba oro. Y no es así. Nosotros creemos que la confusión puede venir por el nombre del poblado. Pero nosotros en nuestro primer libro abordamos esta temática, esta duda, y ahí también nos servimos de los archivos notariales, y cuando hicimos la revisión para ver si había alguna mina que se llamaba Tamaya, también revisamos si había alguna mina de oro, y no fue el caso, eran todas de cobre. Claro, pero en general, ahí ustedes me pueden corregir, pero en general se entiende que el cobre está asociado al oro y el oro está asociado un poco al cobre, ¿no? Así. Nosotros igual lo planteamos en el primer libro como la idea de la riqueza, como cuando uno habla del oro blanco o el oro negro, porque Tamaya era un mineral muy rico y era de cobre. Entonces, nosotros pensamos que por ahí puede ir un poco las luces de por qué se llamaba el oro. Perfecto, súper. Bueno, después el cementerio lo vimos. Mina, había también minas y socavones. La mina, como el sitio, la excavación, o sea, una mina también puede ser a cielo abierto o una excavación. En este caso en Tamaya habían excavaciones que son las que siguen la veta, digamos. Y el cambio del socavón es como un túnel que sirve para sacar mineral o para desaguar la mina. Aquí encontramos la mina Rosario, por ejemplo, que pertenece a la colección del museo, con su estado actual. El socavón de Caros, que tenía una plaquita, que dice que era uno de los socavones más largos, que según los planos que hay, medía alrededor de 2,5 kilómetros. Tenía su placa y ya no está. Sí, ya no. Alguien se la llevó en algún momento. Tiene que haber sido de bronce o algo por el estilo. La placa hasta 1930 estaba, pero ahora ya no. Y la última vez que fuimos estaba bien enterrado la entrada. De vez en cuando algún minero la aprovecha de limpiarla, pero claro, con la lluvia cada vez se va aterrando más. De hecho, aquí está hasta la mitad tapado, hay que entrar agachado. Perfecto.
También tenemos oficina administrativa, en este caso era el Sauce, que acá estaba la testamentaria de José Tomás Meneta. O sea, en un principio estaba la oficina de José Tomás Meneta y después pasó a ser la testamentaria de José Tomás Meneta. Que podemos ver uno de los establecimientos de concentración de mineros. Y acá creemos que esta zona es exactamente la misma de la imagen, en su estado actual del año pasado. Carol, Diego, ¿son canchas de acopio, una cosa así? Como donde se guarda el mineral para después transportarlo. Sí, en este caso el sauce está justo debajo del socavón Lecaro. El socavón Lecaro cumplía la función de extraer el mineral de casi todas las minas importantes de Tamayo, no solamente la de Urmeneta, sino también la de los otros propietarios. Y se trataba parte del mineral acá en el sauce y después se bajaba en el ferrocarril. Aquí está el socavón Lecaro, que está el desmonte, y acá abajo está el sauce. Perdón, en la imagen que está mostrando también tienen un sello, administración. ¿Nos puede contar qué dice? Administración de los testamentarios de José Tomás Urmeneta, Tamayo al Sauce. Este es sello para lacre, como para sellar las cartas de ese estilo. Perdón, es importante, no, a lo mejor hay jóvenes que no están escuchando que nunca saben lo que es un lacre. ¿Qué es un lacre? Es como una cera que se funde, se vierte sobre el sobre y después se pone encima este sello y queda con la marca que dice el sello, en este caso de la administración de la testamentaria. Perfecto, era un documento oficial, de alguna manera, un timbre oficial. Y este es un sello de bronce, supongo que no debe sido muy barato y muy fácil de falsificar. Sí, miren, quiero contarles, bueno, nos están escribiendo, si alguien tiene alguna duda, mencionarlo, si alguien tiene alguna duda, pregunta, quiere hacer un comentario a Carol o a Diego, quiere preguntar alguna cosa, ¿cierto? Lo puede hacer, aprovechamos este tiempo de conversación que tenemos con ellos. Constanza Romero, ¿cierto? Le manda saludos a Carol y Diego. Guillermo Marcelo Muñoz, también un gran saludo y a Carol y a Diego, obviamente, por el trabajo que han hecho. Y Frank Vicencio López dice que la placa estuvo hasta el año 2000 aproximadamente. Así que la placa que estabas mostrando del socavón, ¿no? Así que interesante dato que nos da Frank respecto a la placa. Lamentablemente no está. Había tenido noticia que estaba en Cerrillo, pero no me consta. Tuvimos algunas noticias de que en Cerrillo gente que pertenecía a una junta de vecinos tenían bajo su resguardo algunos artículos. Entonces esos artículos, campanas y otras cosas que ellos lograron rescatar. Pero nosotros nunca los vimos. Solamente tuvimos una conversación informal sobre eso y nada más. Bueno, ahí hay una historia, bueno, ustedes están demostrando aquí que hay una historia muy poderosa, muy potente de Tamayo, ¿no? Que la gente se acuerda porque la mayoría de ellos tuvieron familiares trabajando en el cerro, bisabuelos. Hemos encontrado gente que nos dice, tienen el registro civil, pueden buscar si mi bisabuelo de verdad nació en ese lugar, y sí hemos encontrado gente que nació en el Oro. Qué increíble, ¿no? Y ahí la última mina que nosotros ubicamos acá fue Quiroga, que Quiroga no pertenece como a las labores del siglo XIX, sino Quiroga parte su labor en 1929 por una empresa estadounidense. Ya que podemos ver la entrada y cómo está ahora. También ha tenido una historia bien particular porque hicieron el socavón de 3 kilómetros, uno de los más largos que se hizo en Tamayo, y encontraron un bolsón de agua. Entonces se les ocurrió dinamitarlo y era tanta la cantidad de tanta agua que había que terminó destruyendo toda la mina. Y de hecho hasta el día de hoy sale agua de la mina. Aquí, como pueden ver en la imagen de la izquierda, hasta el día de hoy sale agua. Y tuvieron que cerrar la mina en ese mismo momento. De hecho, la locomotora que transitaba por este socavón está actualmente en Cerrillo Tamayo. Está en la plaza de Cerrillo Tamayo.
pero no tiene nada que ver con el ferrocarril que vamos a hablar en un ratito más. Este es del siglo XX propiamente tal, esta mina en La Quiroga, ¿no? Había una Quiroga anterior, pero no estaba exactamente ahí, y era un trabajo mucho más pequeño. Ya. Esta es La Quiroga, que tiene inclusive aquí su relave, que es la única mina que tuvo ese relave, que actualmente es un posible ambiental. Diego Carol pregunta, ¿esta mina estaba unida al ferrocarril de Tamaya a Tongoy? No, esta mina específica no. Ya, porque tenía una línea de tren y tenía un cambio, un desvío ahí para cuando salía. Pero a lo mejor era un ferrocarril interno, ¿no? Sí, era interno. De hecho, lo último que subimos con la entrevista que hicimos en su momento para el primer libro fue que hasta hace tiempo estaba vivo el maquinista, pero ya actualmente ya falleció, que era el papá de una persona que cortaba el pelo en Cerrillo de Tamayo. Perfecto. Sí, no alcanzamos a entrevistarlo en su momento. Pero esta era la última mina del total. Sí, esta ya fue la última que se trabajó y ya después pasó solamente a piscinería. Como hablamos en el principio, Tamaya, en términos geográficos, no es tan grande. O sea, no es tan extenso, tiene una extensión aproximada de 5 o 6 kilómetros. Pero, sin embargo, fue uno de los minerales más ricos del mundo. Y eso era en parte por las leyes que manejaba el mineral. Acá pueden ver el gráfico, por ejemplo, había minas que tenían ley de un 26%. Esto quiere decir que por cada tonelada de material que se sacaba de la mina, 260 kilos eran cobre. Entonces era demasiado rentable trabajarlo. Y de hecho, el mineral que tenía menos calidad lo tiraban a desmonte. Y eso es lo que actualmente trabajan los piscineros en Tamaya. O sea, se trabaja hasta el día de hoy. ¿Nos podría explicar lo que es el desmonte para que la gente nos entienda? Porque siempre pensando en este tema pedagógico, ¿no? Que finalmente no toda la gente puede saber lo que es el desmonte. Cuando se saca el mineral de la mina, se elige. Entonces, el mineral que cumple con la ley que maneja la mina, se manda, en este caso se mandaba a Tongoy, y el resto, el que no cumplía, quedaba tirado a la salida de la mina. Y ese mineral que quedaba tirado a la salida era el desmonte. Pero este mineral no quiere decir que tenga mala calidad, ¿no? Sino que solamente no le servía a ellos en ese momento. Pero, por ejemplo, ahora Codelco trabaja con leyes del 0,6%. Son felices con ese porcentaje. En ese tiempo no, pero ahora sí. Entonces, supongamos que en el fondo de un desmonte que se empezó a trabajar en 1850, hay material de 5%. A ellos no les servía ese año, pero ahora es muy beneficioso trabajarlo. Y por eso los piscineros dan vuelta y vuelta el desmonte actualmente. Bueno, aquí también tenemos el plano de las minas y de los socavones, que es un plano del libro del cobre de Benjamín de Buñamati. Entonces ya con todo este contexto ya podemos empezar a entender por qué se plantea la idea de un ferrocarril. En su momento, Urmeneta, que es el principal poseedor de minas, llevaba sus minerales a fundir a Guamalata, que está a 30 kilómetros al este del mineral, y después de ahí a Guayacán. Entonces era demasiado trayecto para llevar el ferrocarril, ¿no? O sea, lo más sencillo era sacarlo por Tongoy, y por eso se plantea la idea del ferrocarril. Y es lo que vamos a hablar ahora, Carlos. El proyecto del ferrocarril para Urmeneta y sus socios era un proyecto, podríamos decir, fundamental. Ellos necesitaban sacar el material de manera rápida y con el menor gasto posible. Hasta antes del ferrocarril, lo que hacían era bajar el material por recuas de mula. Entonces, necesitaban que sus recuas descansaran, darle comida a la recua, forraje. Entonces, el cambio de una recua a otra hacía que tuvieran muchos animales. Deciden en algún momento que a lo mejor es mejor modernizar todo esto, y en 1853 le encargan a un ingeniero, que es Alan Campbell, que viaje al sector y que vea las prospecciones de un futuro ferrocarril.
Alan Campbell viaja en busca de posibles rutas y después de su viaje les entrega lo que están viendo en pantalla, el proyecto de un ferrocarril entre Tongoy, Tamaya y Ovalle. Y lo primero que dice en este informe es que no construyan un ferrocarril. Las razones son que es muy difícil la geografía del sector para construir un ferrocarril y que él cree que no cumplen con dos características fundamentales que debería tener un ferrocarril para construirlo, que fuera rentable, que no se gastara tanto en su construcción y que abarcara mucho territorio, o sea, que fuera beneficioso para bastantes personas. Y en este caso, para Alan Campbell no lo era. Aún así, les da 4 rutas. Claro, es interesante, perdona, es interesante decir que Campbell participa en la construcción del ferrocarril de Valparaíso-Santiago, así que siendo ingeniero tenía algo de experiencia en ese ferrocarril, así que no era alguien que fuera a construir por primera vez. Pensando en que son los inicios del ferrocarril, estamos hablando de que en Chile el primer ferrocarril se inaugura de Caldera a Copiapó el 25 de diciembre de 1851, así que estamos hablando de los albores también del ferrocarril, no es menor. Entonces Campbell les dice, ya, tengo 4 posibles líneas, que son las que están acá. Nosotros hicimos a través de Google Earth, hicimos reconstrucción de rutas, desde dónde hasta dónde iban las rutas. La primera ruta la plantea desde Tongoy a la Punta Visitador y desde ahí en línea recta hasta Tamaya. Impracticable, después les dice que es impracticable, porque no puede... Él lo primero que les dice que cómo van a destruir los cerros que están, o cómo van a cruzar las quebradas tan amplias que hay en el sector. Una segunda línea, en línea recta, que pasaba por Camarones y podía terminar al lado norte o oeste del cerro. La tercera línea les propone que siguiera por la quebrada de Tongoy, desviándose antes de llegar a la hacienda de Tongoy, saliendo más arriba de la falda de Punta Visitador y de ahí en línea recta hasta Tamaya. Y la cuarta línea, esa es la línea que él cree que puede ser practicable, a pesar de todos sus reparos. Esta dice que entre las quebradas de las Salinas Grandes y la quebrada Seca es la mejor ruta. Entonces, cuando plantea esta ruta, les dice que sí, que ya puede ser que cumple estas 2 condiciones que ya habíamos hablado anteriormente, que tenía un tráfico adecuado y la operación era rentable. Entrega presupuestos, pero los presupuestos de Campbell tienen unas pequeñas variaciones. El primer presupuesto es con locomotoras a vapor completo, que es el que están mirando. Y el segundo presupuesto es, el segundo y tercer presupuesto tienen que ver con que él pensaba que el ramal desde Cerrillos a las minas debía ser con tracción animal, porque ahí se iban a ahorrar mucho más que construyendo todo a vapor. Sí. Ahí está el presupuesto del camino construido y adaptado al poder de animales sobre lo que propone Campbell. Él presupuestaba que el camino iba a estar listo entre 15 y 24 meses, pero la vía solo llegaría hasta los pies del mineral, como le expliqué, porque él cree que lo mejor es animal hacia arriba. Se proyectaba que los envíos desde Tamaya a Tongoy pasarían de 4.000 a 10.000 toneladas anuales. El 15 de octubre de 1856, a Urmeneta y a sus socios declaran utilidad los terrenos necesarios para construir un camino carril y les dan una concesión para que ellos puedan construir un camino carril desde Ovalle hasta Tongoy, pero esta concesión no dice específicamente si tiene que ser a vapor, les dan la oportunidad de que podría ser a salvo y que los ramales solamente podrían ser caminos, no necesariamente tenía que haber otra intervención, pero lo que sí podían hacer ellos era cobrar peaje en estos caminos. Sí. Acá lo importante es que ponemos construcción entre comillas porque este proyecto nunca se construyó, nunca se llevó a cabo, por eso está entre comillas. En 1860 vuelven a contratar a otro ingeniero, en este caso a Bernard,
Y Bernard lo que hace es tomar el proyecto de Campbell y adecuarlo al año, a los precios, pero la diferencia es que él propone además que el camino que quería Campbell que fuera en tracción animal, esta vez fuera a vapor. Esa es la única diferencia, pero él se afirma del informe de Campbell para poder realizar su propio informe en 1860. Este es el presupuesto de construcción que presenta Bernard a Urmeneta y sus socios para la construcción del ferrocarril. Como ven ustedes, tiene todo. El desmonte, la cama, la cama del camino, la superestructura, los puentes, cuánto va a costar el equipo, la maquinaria, el lastre, tiene todo. Ya. Pero en algún momento Urmeneta y sus socios se dan cuenta que esta es una empresa que necesita algo más de dinero del que ellos pueden colocar. Entonces deciden hacer una compañía exclusiva para el ferrocarril de Tongoy. Y en 1865 fundan en Valparaíso la compañía del ferrocarril de Tongoy. El capital inicial son 700.000 pesos, divididos en 1.400 acciones de 500 pesos cada una, y entre los socios más connotados está Enrique Meis y la sociedad de Urmeneta y Errázuriz, pero hay muchos más, incluso sociedades inglesas que pretenden invertir en el ferrocarril. Podrían preguntarse por qué en Valparaíso. Y Valparaíso es como la capital, entre comillas, financiera de la época, pero también porque por Valparaíso entran las mercaderías. Uno podría pensar, pero ¿por qué no por Coquimbo? Entran por Valparaíso. Es más, todos los productos que se utilizaron para la construcción de este ferrocarril entran por Valparaíso. Ya. Se le entrega la concesión, en 1865 el Estado le entrega una concesión a Urmeneta y sus socios y le dice, puede construir un ferrocarril desde Ovalle hasta Tongoy, y la concesión iba a durar 30 años. En esos 30 años ellos podían instaurar las tarifas de este ferrocarril, y el Estado no podía intervenir en estas tarifas. El único pero que le pusieron era que la tarifa no se podía cambiar durante un año. Y el beneficio para el Estado era que en este ferrocarril se debían transportar de manera gratuita el ejército, la policía y los pertrechos de estos cuerpos de manera gratis por todo el tiempo que durara el ferrocarril. También les entregan la concesión de todos los terrenos fiscales, les permiten enajenar terrenos particulares siempre y cuando ellos paguen el canon correspondiente a ese terreno particular, y también les entregan el uso del agua en los sectores que necesiten agua. En este caso, en Tongoy, les entregan el uso del agua sí, para la caldera. Ya, en el 65... Sí. Dímelo, mamá. Sí. No. Señalar que, como dices tú, las locomotoras funcionaban con una caldera que funciona, es una máquina a vapor finalmente, ¿no? Que es energía del vapor. Entonces las máquinas del ferrocarril de esa época obviamente ocupaban dos combustibles en general, que no hay mucho en el norte semiárido que estamos, ¿cierto?, aquí en Ovalle, y menos en el norte grande, ¿no?, que se llama, que es carbón. No había mucho carbón en esta zona, entonces había que importarlo, y el agua es fundamental para que estas locomotoras a vapor se puedan mover. El carbón, al menos acá en la zona, la gran mayoría se traía de Inglaterra, porque era el que tenía más poder calórico, era el lignito terciario. Porque los carbones chilenos tenían más porcentaje de agua, entonces al consumirse generaba menos calor que el inglés. Entonces, menor poder calorífico, ¿no? Sí, claro, en esta zona tampoco no hay bosques como para poder obtener un flujo constante de carbón, que además pensemos que tenemos carbón para la locomotora y carbón también para las condiciones, para los hornos. Sí, que eso tiene que haber sido
un buen número o una buena cantidad. Nosotros acá tenemos algunas imágenes, por ejemplo, de Tongoy, que este es un plano de Tongoy, 62, donde se puede ver como la estación del ferrocarril, donde estaban los talleres. También se puede ver las cachas de acopio, o donde estaban los hornos de fundición, que bueno, Tongoy está a 0 metros sobre el nivel del mar. Y de aquí partía la línea hacia Tamaya. Por ejemplo, acá tenemos una vista desde el sector de Quebrada Seca, que está a 150 metros menos sobre el nivel del mar, y le marcamos dónde llegaba la línea, que está justo acá arriba. Después, por ejemplo, de Cerrillo de Tamaya, donde está el cerro, que está justo detrás de esa colinita que se ve ahí, a unos 250 metros. Y acá, a la derecha, podemos ver la vía del ferrocarril, que está marcada porque esta iba por el otro lado del cerro. Y se puede ver como la gradiente que tenía el ferrocarril en su ascenso hacia su estación final, que estaba acá entre la mina Rosario y San José. La mina San José está mucho más arriba, el morro de San José es el punto más alto de Tamaya, y estaba en un punto intermedio entre estas minas. Las fuentes hablan de que estaba en el oro, pero el oro, si se dan cuenta, está mucho más abajo. Entonces el ferrocarril no bajaba al poblado, no bajaba al poblado que era... Por eso, de alguna manera, uno se pregunta, bueno, la pendiente, por eso Campbell a lo mejor pensaba que la construcción del ferrocarril era poco viable por la pendiente, ¿no? Pensando toda la que aquí razón. que tenemos, ¿cuánto? Una pendiente de 5% más. En general, el ferrocarril trasandino, tuvimos a Sergio, perdona, a Sergio Carmona, que nos señalaba que el ferrocarril trasandino tenía 8% de pendiente y en general las pendientes normales son del 3%. De hecho, por ejemplo, acá tenemos el perfil de elevación y habían zonas que pasaban los 15 grados, el 15% de elevación. O Por sea, ejemplo, ahí está la dificultad, ¿no? el 14%, pero aún así no tenemos información de que se haya usado cremallera. Y el trayecto más complicado era la bajada, porque bajaban cargados los vagones, y frenar ese tren era muy complicado, se consumía mucho carbón en ese proceso. Por ejemplo, acá el perfil marca que el punto máximo es del 23%, pero claro, la media de la subida entre Cerrillo de Tamaya y Tamaya estaba entre el 14%. No así el resto de la vía se truncó, que no era más de 2%, porque era un terreno más o menos plano. Hay buen reto para ese ferrocarril. Está el KMZ, o sea, la versión para abrirla en Google Earth. Nosotros la tenemos en la página del Pirquén para quien la quiera descargar y ver más o menos dónde transitaba el ferrocarril. Está dividido entre la ruta entre el tramo de Tamaya, de Tongoy de Tamaya, y después el tramo posterior, que es de Cerrillo de Tamaya hasta ahí. El ferrocarril, para la construcción, traen trabajadores desde Valparaíso. Y primero 200, después 700. Para evitar cualquier problema, porque era lo primero que los vecinos, al ver que se iba a construir un ferrocarril, levantan la voz. Lo primero que dicen los vecinos es que van a haber disturbios, van a haber gente ebria en las calles, porque hay gente que viene de afuera, no la conocen. Se pide, por favor, hacer una subdelegación ambulante. Y en el momento que se empieza a construir el ferrocarril, se crea esta subdelegación ambulante, que es un poco la misma distribución territorial que se tenía en la época, pero la única diferencia es que iba avanzando a medida que el ferrocarril avanzaba su construcción, avanzaba la subdelegación ambulante. Tenía un subdelegado, tenía policía, pero avanzaba con la construcción del ferrocarril, no estaba en un solo lugar. Iba a tener 3 estaciones principales, que iba a ser Tongoy, Cerrillos y Tamaya, entre Rosario y San José.
Entre el material rodante, según lo que las fuentes dicen que hay 4 locomotoras de estanque de 4 ruedas unidas, que son las que recorren de Tongoy a Cerrillos, y el tramo de Cerrillos a Tamaya se realiza con locomotoras más pequeñas. Cuando el Estado compra la línea, tienen a su haber 7 locomotoras. Y más una locomotora pequeña, que es la que recorre la línea para ver si tienen algún problema, como la que recorre el administrador de la línea para ver si necesita reparación. Acá tenemos el tráfico de la ruta. Lamentablemente, la ruta tuvo una historia no muy buena en cuanto a su rentabilidad. O sea, Campbell tuvo razón al final de decir que no iba a ser rentable construir una ruta entre Tongoy y Tamaya. Y esto, de hecho, lo podemos ver reflejado en el gráfico, donde se ve una caída constante en el tráfico de la ruta. Y, por ejemplo, acá tenemos el impacto que significó la guerra civil del año 91, que bajó abruptamente la cantidad de tráfico, que ya venía de una bajada, y después una pequeña repuntada, pero que ya significó la muerte del tramo entre Cerrillo y Tamaya. No se logró revivir esta ruta porque en el contexto de la guerra lo que hicieron fue destruir las vías y después rehabilitarlas era demasiado costoso. Entonces, ante ese contexto, prefirieron dejarlas tiradas y solamente enfocarse en el tramo Tongoy-Cerrillo y después ya con la compra del Estado en el tramo Trapiche-Ovalle. Ahí hay una historia interesante en términos de la revolución del 91, ¿no? De Balmaceda. Interesante también señalar que en general los ferrocarriles del norte semiárido, del norte tradicional, como Antofagasta, Iquique, que son salitreros más al norte, en general van de las zonas mineras hacia los puertos. Por tanto, gran parte de la carga es de la zona minera al puerto, y de vuelta, en general, son pertrechos, materiales, no es tanto, y eso no era un problema. Pero aquí ustedes señalan, ¿cierto, Carol y Diego? Que obviamente hay un declive a partir de 1884 que difícilmente después se empieza a remontar. Sí, o sea, la ruta tuvo un funcionamiento, digamos, normal, 10 años, que es muy poco para la envergadura de la inversión que se hizo de construir la ruta. Y ya en la década de 1870 viene la crisis económica porque Inglaterra nos deja de comprar cobre, porque ellos están saturados de mineral, bajan los precios del mineral, que es exactamente lo que pasa ahora, cuando baja el precio del cobre, empiezan a estar abandonadas las minas. También coincide con la baja en la ley de las minas de Tamaya. Muchas de las minas entran en lo que se llama broseo, o sea que ya no son rentables trabajarlas, o que ya no tienen, de plano no tienen mineral. Las minas también se inundan por un temporal que hubo. Era muy caro construir socavones para desaguarlas. Y todo eso fue confluyendo para que se fuera entrando en decadencia el mineral. De hecho, en 1875 marca el pic de Tamaya en cuanto a su producción, en cuanto a producción, pero ya después todos los indicadores van a la baja. Y ahí tenemos también el indicador, por ejemplo, de dónde se inscribían los nacimientos. Nosotros tabulamos todos los nacimientos del registro civil del oro y ya se marca que cada vez, conforme pasan los años, cada vez menos nacimientos se inscribían dentro de las minas. Iba bajando todo y la gente se empezó a disgregar por los pueblos cercanos, y algunos de ellos se fueron incluso al norte salitero, que estaba empezando en esa época, en 1880, estaba empezando ya después de la guerra del Pacífico, el boom del salitre chileno. Entonces, parte de esa gente se fue de la zona. Interesante también señalar que muchos ovallinos y ovallinas trabajan en la gran minería.
Sí. y que hacen este mismo ejercicio. O sea, siglo XXI, tenemos personas que viven en Ovalle, en distintos lugares como Tamaya o zonas cercanas, y siguen haciendo ese mismo ejercicio de ir a trabajar al norte en las minas y volver a su casa. Así que mira, qué increíble, la historia se repite un poco, podríamos decir eso. Sí. Entonces ya en esta decadencia, ¿qué pasaba con el ferrocarril? Bueno, como les dije, quedó abandonada y aquí viene ya toda la trama, se puede decir, de la compra del Estado que les va a hablar. En 1894 la línea no estaba construida hasta Ovalle. La línea siempre se construyó hasta Cerrillos. Desde la empresa privada construyó la línea desde Tongoy a Cerrillos. Y no se extendía más allá. Entonces, en algún momento, cuando la línea estaba muy arruinada, ya el Estado está pensando en invertir en la compra de líneas privadas, se envían a unos ingenieros a revisar la vía y lo primero que ven es que la vía está arruinada y le dicen al Estado, es una mala compra, no la compre. Pero les dan la posibilidad a la empresa privada en 1894 que termine el tramo desde Cerrillos a Trapiche. Les dicen, si usted termina el tramo de Cerrillos a Trapiche, yo le compro el ferrocarril completo. Con los edificios, material rodante, todo lo que tenga, yo lo voy a comprar, pero usted tiene que terminar este tramo. No terminaron el tramo en 1894, lo terminan en 1897. Y de ahí el Estado viene y en 1901 le dan el permiso al presidente para que empiece como el estudio de ciertas líneas que se pueden adquirir y que son privadas. Y entre esas líneas está la línea de Tongoy, en este caso Trapiche-Tongoy. ¿Qué pasa? Muy rápido. Cuando el Estado decide comprar esta línea, la línea se compra por 385.000 pesos de la época, completa. Edificios, material rodante, todo lo que tenga la línea se compra por ese precio. Y se decide empezar los estudios para completar los 15 kilómetros que faltan desde Trapiche a Ovalle. Para esa construcción se hace un estudio y se determina que ese tramo va a costar 440.000 pesos construir. Porque deciden poner también otros edificios que solamente para el ferrocarril que conocíamos con anterioridad, en este caso podría ser una nueva maestranza, que en este caso estaba en Tongoy y no estaba en Ovalle, porque el ferrocarril no llegaba hasta la estación Puntilla, que llega finalmente, que está en Ovalle. En 1909 llega finalmente a Ovalle el ferrocarril y en 1910 se homologa la línea. Ya no tenemos esa diferencia entre trochas y esta vez se convierte en toda esa trocha métrica que es la trocha del Estado, podríamos decir. Interesante decir también un poco lo que cuenta Carol, que a partir de 1884 se crea la empresa de ferrocarriles del Estado y que esta lógica de crear una empresa, un poco el argumento que señala Carol, de que el Estado le dicen no lo compre, no lo compre, pero el Estado lo compra por esta lógica de unir el territorio, ¿no? De rentabilidad, no solamente como lo vería una empresa privada. Exactamente, hay un rol social finalmente para crear la empresa de ferrocarril del Estado. Yo creo que ahí, si uno pudiera escarbar un poco, a lo mejor podría encontrar de que se cumple un rol social y por tanto no interesa la rentabilidad económica, sino que la integración del territorio y generar esta gran línea de ferrocarril que va a quedar unida aproximadamente en 1913. Eso es una de las cosas fundamentales, creo yo, que el territorio se una, pero además también presencia estatal, que esté en el territorio de la presencia estatal, que no sea efímera solamente con una oficina de registro civil, sino que esté presente de manera concreta. Y en este caso la línea venía a unir todos los pueblos que están en el valle, que están cercanos a la ruta, La Silleta, Andimarí, Trapiche, La Torre, La Sosa, que está un poquito más hacia la costa, pero no más de 1 kilómetro o 2 kilómetros, Cerrillo de Tamaya, Pachingo y después ya Tongoy. Todos esos pueblos
la teoría era que se iban a ver beneficiados para poder transportar sus mercancías hacia Tongoy y exportarlas. Pero lamentablemente, lo mismo que sucedió con el ferrocarril de Tongoy, tuvo una vía bastante corta. Ya en 1933 se deja de funcionar, y no es que deje de funcionar porque, o sea, que tuviera un buen tránsito de carro y dejara de funcionar, sino venía arrastrando ya un funcionamiento bastante escaso. Habían servicios de uno por semana, que era demasiado poco para la inversión que significaba mantener operativo el ferrocarril, y ya por eso se levanta la vía en el tramo Tongoy-Cerrillo en 1935, y después, posteriormente, en 1951, se levanta el tramo Cerrillo-Valle. Nosotros tenemos acá algunas imágenes de cómo está como el estado. En este caso tenemos una foto de minuto 40 de la vía, que ya se nota que no pasan trenes porque el durmiente está seco, las líneas están desarregladas, entonces se nota que ya no había un tránsito. De hecho, la rueda del ferrocarril está atravesada la línea. Una parada de ruedas. Exactamente. Pero acá en Pachinko tenemos un paso de agua también, que es una foto hace 2 años atrás que sacamos nosotros, que se puede apreciar como el estado actual. En Cerrillo Tamaya, aquí tenemos la particularidad que la oficina del registro civil fue la bodega del ferrocarril. Entonces todavía está en pie. De hecho, había un subterráneo en la oficina que después lo taparon para hacer unas obras de remodelación. Pero al menos la estructura se mantiene en pie. En el sauce, acá podemos ver la vía que va por esta zona y después da la vuelta y empieza a subir. Y que esta es una de las subidas más pronunciadas que tiene la vía en este sector. Interesante que ustedes de alguna manera están haciendo arqueología industrial también, ¿no? Porque hay que reconstruir, tienen que interpretar. En la última parte de la estación de San José tenemos como una teoría, que ya vamos a llegar a ella. ¿Ya? Acá tenemos uno de la alcantarilla, para los pasos de agua, que servían para el ferrocarril. Lo curioso acá es que la vía que se encuentra sobre es el actual camino minero que usan los pirquineros para llevar sus minerales desde el cerro hasta la planta de tratamiento. En este caso debe ser planta Delta en Panucillo. Tenemos que señalar que para la gente que nos ve y que no está relacionada con el territorio, que de alguna manera esta actividad no minera industrial, sino que de pirquineros que ustedes hablan, Carol y Diego, se sigue manteniendo, ¿no? Sí. Bueno, varía el número de pirquineros, varía según el precio del cobre, pero siempre hay un flujo constante de mineros. Y cuando uno va, siempre están ahí. Uno va los domingos y están ahí trabajando. Y si uno se acerca mucho a donde trabajan ellos, bueno, algunos no son muy amistosos para decirnos que hay que irse. También por un tema de seguridad, no solamente que se han empezado porque sí. Porque claro, están trabajando, puede caer una piedra, pueden tener problemas. ¿Sí? También es un tema de seguridad. De acá, por ejemplo, en San José, que acá entre San José y Rosario, que era la estación, la explanada final, nosotros, a la luz de la imagen satelital y de los puentes, creemos que esta zona que están viendo en pantalla era la cancha de acopio de mineral para subirlo al ferrocarril, y que ya iba a empezar a bajar hasta Cerrillo cuando hacían el cambio de tren que llevaba el mineral hasta Tongoy. Está a una buena altura, ¿no? O sea, hay una buena pendiente que tiene que vencer. Estamos a 800 metros. Las fuentes hablan de 620, sin embargo, hemos estado ahí, ya tenemos métodos mucho más precisos para medir elevación, así que lo podemos establecer en 800 metros. Era más elevado de lo que planteaban los mismos expertos en ese momento. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos el estado de la vía en la torre, que va por esta zona, lo estoy marcando. De hecho, por ejemplo, en la torre, que es el pueblo donde yo crecí, si se quiere ir al cementerio, el camino más corto, si se va a pie, es ir precisamente por la vía por la huella del ferrocarril.
Sube hasta acá y se va caminando hasta el cementerio que está en la placa. Pues, por ejemplo, también cuando se levantó la vía, muchos de los rieles quedaron en la zona. Y ahora uno los puede encontrar en las casas, que tenemos unos ejemplos. De hecho, el de la derecha dice 1892. Lo puesto estos rieles actualmente, no sé, por ejemplo, en este caso uno sirve para apoyar una pared. En otros también sirve para construir. Los rieles también se usaban o sea, los durmientes, perdón, se usaban para ponerlos sobre los techos, para evitar que se vuelen cuando corre viento. O sea, hay parte de este patrimonio que sigue estando en la zona. No para el uso original, pero al menos sigue estando. Por ejemplo, tenemos restos de puente, que este es el Puente Negro, que está cerca de la placa, donde se puede ver la estructura, que ya no tiene los rieles arriba, pero se mantiene a pesar del tiempo, y se puede ver los terraplenes que lo formaban. Y daba la vuelta hasta llegar a este portezuelo, y ahí seguía hacia Trapiche. Y por este lado seguía hasta la placa y después hasta la torre. Y por ejemplo, ya tenemos acá el caso de la Silleta, que este puente fue reconvertido para poder pasar un tubo que creemos transporta agua, y también como pasarela, porque la gente de la Silleta puede ir de un lado a otro, porque acá hay una zona agrícola. Entonces lo reconvirtieron en un puente de uso peatonal. En cuanto a la huella, bueno, como les decía, parte de esta huella se perdió, porque ya es camino público en algunos casos, hay carretera. Otros plantaron sobre ellos, ya sea palto o cítrico. Algunas se mantiene, pero sin uso. Otras se mantiene con uso, como en el caso de Tamaya. Pero en su gran mayoría ya no queda nada de lo que alguna vez fue. O sea, no pensemos que vamos a encontrar restos de rieles en la vía, porque ya no se lo levantaron y ya no queda nada. Y por último, ya para cerrar, bueno, vamos a mostrar un poco como las fuentes que revisamos, que no son todas, pero por ejemplo, vimos los archivos de Intendencia de Coquimbo, la Intendencia de Valparaíso, porque como dijo Carol hace un momento, ese era el polo económico de la época, y por ahí entraba la maquinaria y también se hacían las sociedades. Ministerio de Hacienda, porque ahí daban los permisos. Ministerio del Interior, porque ahí también daban las patentes. La Gobernación de Ovalle, que en este caso es solamente lo que está acá en Ovalle, acá en Santiago, porque el archivo de la Gobernación de Ovalle, que estaba en Ovalle, se quemó hace unos años atrás, y ya una lamentable pérdida que no tenemos cómo subsanar. Notarial de Ovalle, que eso también está acá en Santiago, en el archivo de la Administración Pública y en Matucana. Y de registro civil, que en este caso corresponde al registro civil del oro. Por ejemplo, tenemos algunas imágenes. Ahí tenemos la sociedad, si no me equivoco. No, los estatutos del ferrocarril, del Ministerio del Interior. Y acá solo tenemos cómo nosotros trabajamos estos archivos. En nuestro caso los transcribimos, o sea, lo pasamos de este español del siglo XIX, lo pasamos a formato Word, y en algunos casos lo imprimimos y también los catalogamos, cosa de cuando necesitemos alguna fuente podamos ir directamente a ella, no tengamos que andar buceando en nuestros archivos virtuales. Tenemos varios archivos, de hecho los notariales son uno de los que más tenemos, porque eran demasiados denuncias de mina, y en ese caso se dividían en beta nueva, con el descubrimiento actual, o sea, descubrimiento 100% nuevo, o beta antigua, que era cuando alguien redescubría o había pasado el tiempo de la patente que le daban para aprovechar la mina, y ya la inscribía a otro. Y también porque en los notariales están los movimientos de propiedad, y también están los contratos de avío, que el aviador en ese caso era la persona que entregaba como créditos para que el minero pudiera seguir trabajando. No tiene relación con lo que conocemos actualmente como aviador. Un gran trabajo interesante, ¿no? O sea,
hecho a mano, 100%. Sí, bueno, son 13 años investigando, así que hay hartos gigas de información dando vueltas en nuestros computadores. También vimos las publicaciones periódicas, el boletín de la Sociedad Nacional de Minería y periódicos de Valle. Por ejemplo, el Eco, también de La Serena, de Coquimbo, las revistas, y aquí tenemos un diario de Altamaya, donde aquí estaban hablando que estaban vendiendo cueros de buey. Aquí también habla que estaban construyendo un edificio, que estaban buscando en este caso oferentes para una licitación que estaban haciendo. Y al costado derecho tienen una nota que se hizo al mineral en 1906. La página central, o sea, foto central, podemos ver una PIR, que la PIR era la persona que bajaba con una bolsa al fondo de la mina, una bolsa que se llamaba capacho, y lo llenaba con mineral y lo sacaba a pulso de la mina. A veces algunas minas que tenían más de 100 metros y el pobre PIR tenía que salir con todo ese peso. Que es un niño, ¿no? Sí, en este caso un niño, tenía más de 13 años. Iba con su lamparita a pies pelados y con su capacho. Por lo general, en este caso, las minas más chicas eran las que usaban este tipo de trabajador. Las minas más grandes tenían piques de 700 metros, entonces no era factible usar a PIR, y ellos usaban máquinas a vapor que dejaban ya sea en la parte superior de la mina o en el fondo de la mina. Y en alguna de esas la maquinaria que dejaban en el fondo de la mina sigue ahí, pero no tenemos cómo saberlo. Son 700, 800 metros que habría que bajar para revisar. Ya eso es imposible actualmente. Y por último, tenemos algunos repositorios web. Memoria Chilena, que tiene, por ejemplo, tiene la colección de la revista Zigzag, que se puede descargar en PDF, que es muy útil si uno quiere buscar como imágenes, y no solamente de la región de Coquimbo, hay imágenes de todos lados. Ya para trabajos de impresión se recomienda ir sí, a la versión impresa. En este caso, al menos acá en Santiago, están los tomos disponibles en la biblioteca del Museo Histórico, que no sé si estará, no creo que está abierto por el tema de la pandemia, pero al menos cuando estaba abierto estaban ahí estos tomos. Nosotros ahí sacamos las imágenes. Otro repositorio también es el Boletín Minero, que la Sociedad Nacional de Minería digitalizó todos sus boletines y los subió a su página web. También una gran fuente de información para la minería, y no solamente de Tamaya, sino de todo Chile. De hecho, ahí también hay temas de Tamaya, no sé, de la mina Quiroga también hay contenido. Y bueno, y el INE, que no tenemos imagen, pero ahí ellos subieron los censos. Bueno, una buena cantidad. Esto es investigación a lo mejor un poco más dura, a lo mejor uno podría decir, pero bueno, tú dices, Diego, ¿cierto? Y también Carol, llevan más de 13 años investigando este tema, no solamente el tema del ferrocarril, sino que del mineral de Tamaya que habíamos señalado. Yo quiero leer, para ir cerrando, ¿cierto? El párrafo final de lo que ustedes colocaron, ¿cierto? En la trocha que nos unió. Dice así: recordar es un ejercicio necesario, y este libro fue realizado con la intención de recordar nuestra historia a través de la reconstrucción de los hitos más importantes de esta línea, y también para valorar el inmenso patrimonio material que guarda la comuna de Ovalle, el que es digno de rescatar, preservar y difundir. Así que yo creo que hacen de alguna manera este trabajo hace un justo recuerdo, como decíamos, de arqueología industrial, y valora un poco la historia de la provincia hoy día, ¿cierto? Y de la ciudad de Ovalle. Para cerrar, Diego, Carol, bueno, las últimas palabras finales para que se puedan despedir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de apoyar al museo. Un museo que también nos ha apoyado bastante en nuestras investigaciones, tanto en la primera como en la segunda. De hecho, la presentación de nuestro primer libro fue en el museo. Nosotros en el museo le entregamos copia al diván móvil, que teníamos una relación cercana con ustedes.
también motivar a la gente que también dé una vuelta a los procesos pequeños de su propia tierra, no solamente preocuparse como de los grandes procesos, los más llamativos, que son importantes por supuesto, pero también hay que de vez en cuando darle una mirada a lo que uno tiene más cerca, al terruño, como siempre digo yo. Gracias a los que nos escucharon, a los que nos vieron, y la invitación siempre está abierta. Existen procesos que todavía faltan que investigar en Ovalle y en los sectores aledaños, y ahí están los archivos esperando. Y alguien que se interese siempre van a estar ahí para reconstruir lo que nos hace falta construir. Bueno, y por último, dejar a los invitados a que visiten nuestra página web, el pirquén.cl, que ahí tenemos información gratuita para quien la quiera utilizar. También tenemos galerías de imágenes, que son imágenes históricas y actuales del mineral y de la zona, y están a libre disposición de quien las quiera ocupar. Muchas gracias, Diego y Carol, por esta importante presentación, un trabajo, por compartirlo, por querer que la comunidad, ¿cierto?, y la provincia del Limarí y en general de Ovalle, bueno, y de la región de Coquimbo pueda conocer esta historia. Señalar también que el Museo del Limarí está ubicado en la antigua o la ex estación de ferrocarriles de la ciudad de Ovalle, que es mucho más moderna, de la década del 30, así que es mucho más moderna, no hace referencia a la historia que ustedes nos han contado, pero estamos aquí en una ex estación de ferrocarriles. Agradecer eso. Agradecer nuevamente y invitarlos para la próxima semana. También en el mismo horario vamos a tener a Sergio González, quien nos va a hablar sobre las estaciones de la región de Coquimbo. Así que ahí Diego nos muestra, ¿cierto?, el libro de Sergio González. La próxima semana vamos a tener, ¿cierto?, la presentación en el mismo horario, que vamos a hablar un poco de la región, del ferrocarril, un poco de la situación actual del patrimonio ferroviario. Vamos a entrar en esa beta, ¿cierto?, lo que ocurre en la ciudad de La Serena, qué pasa. Ahí hay un mural muy interesante, Salamanca, Illapel, Ovalle, obviamente. Así que ahí hay arquitectura, hay historia y hay patrimonio ligado al mundo del ferrocarril. Así que vamos a estar conversando. También reiterarles e invitar, ¿cierto?, a la comunidad que nos sigue, de que también el museo, ¿cierto?, tiene todos los días viernes a través de Facebook Live un programa que se llama Patrimonio en la Red, que dirige nuestro colega, ¿cierto?, Rodrigo Araya, que ve algunos temas de patrimonio local, de patrimonio de nuestra provincia y de la región. Así que invitarlos también a seguir eso y todas las redes sociales del Museo del Limarí y de Amigos del Tren, para que puedan estar enterados un poco en este tiempo de que estamos un poco más recluidos, que tenemos que cuidarnos todos y todas. La idea es que nos puedan seguir con las actividades que tenemos en las redes sociales, en las distintas redes sociales, en Instagram, en Twitter, ¿cierto?, en Facebook y en YouTube en este caso, para que puedan compartir o puedan, ¿cierto?, seguirnos. Si alguien se perdió esta presentación, la puede revisar o puede revisar la parte que no le quedó tan claro. Lo puede volver a revisar porque esto después va a quedar colgado de alguna manera en la página de YouTube de Amigos del Tren y del Museo del Limarí. Y también puede escribirle, ¿cierto?, a Diego y a Carol, que ya nos señalaron que están presentes. Muchas gracias. Despedirnos, ¿cierto?, desde el Museo del Limarí, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y de Amigos del Tren. Agradecer a Ernesto Vargas, que no aparecen los créditos, pero no aparece aquí en la pantalla, que siempre está ahí apoyándonos desde fuera. Y perdón, decir, ¿cierto?, que hay algunas personas que han mandado saludos. Hoy día no tuvimos tantas preguntas, pero han mandado saludos. Y también Constanza Romero, ¿cierto?, que nos señala algunas cosas. Frank Vicencio, ¿cierto?, que también dice excelente presentación. Así que hay gente que también agradece un poco el trabajo, que a veces no se nota tanto, ¿no? Pero hay un trabajo de hormiguita que han hecho, que es un trabajo de investigación importante que han hecho los dos, y felicitarlos por eso, porque en relieve, pone en valor, ¿cierto?, el patrimonio, el rico patrimonio que tenemos
tenemos un patrimonio muy rico arqueológico, pero también industrial, que es importante resaltar, ¿cierto?, en nuestra provincia de Limarí. Así que saludos a todas y a todos, y muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao.